Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. En este video voy a preparar una versión de los clásicos pastelitos criollos rellenos con dulce de membrillo. Estos pastelitos de hojaldre frito se disfrutan en Argentina durante todo el año, pero especialmente durante la celebración de fechas patrias como el 25 de mayo, día que conmemora la llamada Revolución de Mayo y el establecimiento del primer gobierno patrio. Para esta receta de pastelitos van a necesitar 500 gramos de harina 4 ceros, o harina floja o de todo uso, una taza de leche, media cucharadita de sal, 3 cucharadas de grasa de cerdo, una para la masa y 2 para el empaste, un huevo y almidón de maíz. Primero se pone a hervir la leche junto con la grasa y la media cucharadita de sal. Una vez que comienza a hervir, se retira del fuego y se deja entibiar. Sobre la mesa se pone la harina y se forma un hueco en el centro. Una vez tibia la leche, se le agrega un huevo y se mezcla bien. Luego se agrega esta preparación a la harina y se comienza a mezclar. Se unen bien todos los ingredientes y se amasa hasta obtener un bollo. La masa va a quedar más bien firme. No hace falta que quede bien lisa. Una vez formado un bollo, se la pone dentro de una bolsita de plástico y se la deja descansar a temperatura ambiente durante 1 hora. Y una vez bien descansada la masa, se la puede estirar. Por cuestiones de espacio voy a trabajar solamente con la mitad de la masa. Se aplasta un poco y se estira con el palo de amasar en forma de rectángulo. Esto puede hacerse a mano como lo estoy haciendo yo, pero también puede hacerse usando una máquina laminadora de pasta. Y se la estira hasta que quede bastante fina, de unos 2 o 3 milímetros de espesor. Una vez bien estirada la masa, se la unta con la grasa o la manteca, que deberá estar bien blanda y a temperatura ambiente. Una vez bien untada la masa con una finísima capa de grasa, se la espolvorea con el almidón de maíz. Y esparzo con la mano para retirar el excedente. Luego se enrolla la masa en dobleces de 10 centímetros, untando cada vez con un poco de grasa. Se estira nuevamente la masa a lo largo para aplanar bien. Y se unta la mitad con la grasa. Se la espolvorea con el almidón y se dobla a la mitad. Y el hojaldre está listo. Se deja descansar durante 30 minutos.
Luego de que la masa reposó, se la estira más o menos fina, de unos 3 o 4 milímetros de espesor. Luego, como en todo hojaldre, se recortan los bordes usando un cuchillo filoso y haciendo un corte como en guillotina. Esto es para que al freírse la masa se abra en capas. Para formar las tapas para los pastelitos, se cortan cuadrados de masa de 7 u 8 centímetros o del tamaño que se desee, usando una regla para ser más exactos o también usando un molde de cartón. Para rellenar los pastelitos se van a necesitar más o menos unos 250 gramos de dulce de membrillo, como en este caso, o de batata. Y este paso es opcional. Se corta el dulce en trocitos, se los pone en una sartén, se agregan 2 cucharadas de agua, se ponen sobre el fuego y se pisa bien con un tenedor para desarmar y formar un puré. Se retira del fuego y se deja enfriar completamente. Para rellenar los pastelitos se toma un cuadrado de masa, se lo humedece con agua alrededor de donde va a ir el dulce, se coloca una porción de dulce en el centro y se cubre con otra tapa de masa haciendo coincidir los bordes. Luego se presiona alrededor del relleno para sellar. Una forma de armarlos es humedeciendo con agua la mitad de cada lado. Se hacen unos pliegues de esta manera y se presionan con los dedos para sellar. Otra forma de hacerlos es cortando las 4 puntas . Se humedecen los cortes con agua y se pliegan superponiendo las puntas. También se pueden formar humedeciendo las puntas con agua. Luego se presionan los extremos con los dedos para formar una especie de estrella con las puntas levantadas. Se fríen los pasteles en abundante aceite no muy caliente. Pruebo la temperatura con un pedacito de masa y cuando veo que se forman pequeñas burbujitas pongo los pasteles. Y a medida que el aceite se calienta, se bañan cuidadosamente con una cuchara para que el hojaldre se abra. Si el aceite está demasiado caliente, la masa se cocinará demasiado pronto sin llegar a abrirse, y se correrá el riesgo de que los pasteles queden crudos en el centro. Una vez dorados, se retiran del aceite y se dejan escurrir en papel absorbente. Antes de comenzar con la segunda tanda, conviene retirar unos minutos la sartén del fuego para bajar la temperatura del aceite.
Mientras se terminan de escurrir los pasteles, se prepara un almíbar con 250 gramos de azúcar y 250 mililitros de agua. Una vez que rompe el hervor, se deja hervir durante 10 minutos. Se ponen los pastelitos y se bañan con el almíbar. Se dejan enfriar y escurrir bien sobre una rejilla. Y si se desea, se pueden decorar con grajeas de colores. Se dejan enfriar completamente antes de disfrutar. Y miren cómo quedan, bien hojaldrados y sequitos. Espero que se animen a preparar estos clásicos pastelitos para disfrutar durante las fechas patrias o en cualquier otro momento. Si les gustó esta receta, les agradecería que pongan un me gusta y compartan con sus amigos. Los invito también a que pasen por el canal para ver su contenido de recetas. Y si no lo han hecho todavía, suscríbanse. Como siempre, muchas gracias por su tiempo y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.